Gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, como presentáramos hace un momentico en escena y vamos a permitir salude a todo nuestro público, don Luis Reyes, bienvenido, patrón, qué gusto tenerle. Gracias, el placer es mío compartir con ustedes y con el público que les sigue este momento. El país está en un momento, don Luis, de, yo no sé si de convulsión o de revolución, pero hay un momento excitante donde estamos todos como en expectativa, ¿no? Intranquilidad, incertidumbre. ¿Cómo ve usted el escenario en el tema económico? Un momento en que estamos a la víspera de reformas económicas, reformas políticas. Estamos en un proceso de alza imparable del costo de la vida, pero solo por el anuncio de la reforma. Y se suma ahora que el dólar se ha disparado. Bueno, hay muchas cosas. Uno podría agregar el hecho mismo de la intervención ayer el ataque con los misiles de Irán, y habría que ver a Israel. Habría que ver cómo impacta eso los precios de los commodities, los precios del petróleo, el problema de las dificultades para el uso del canal del Suez, de los barcos que transportan el 25% del petróleo mundial, del volumen de petróleo mundial. Entonces, en caso de que se intensifique ese conflicto, habría que ver las repercusiones que tiene a nivel internacional. Eso se le agregaría a los problemas locales que ya nosotros tenemos. Como usted señala, miren, señores, todos los seres humanos que enfrentamos situaciones de incertidumbre, y el pueblo dominicano está a la espera, ha estado expectante, atento a la situación de reforma, un paquete de reforma que incluso yo he tenido oportunidad de compartir, de conversar con algunos funcionarios del gobierno, y una de las cosas que se discute en términos de economía política es la secuencia de los procesos. O sea, todos nosotros sabemos que el tema de cómo usted conduce las reformas y cómo usted la explica, cómo usted la socializa con la población, porque al final lo más importante no es solamente aprobar las reformas, que pueden ser buenas o malas, y mañana tendremos oportunidad de evaluar la calidad de esas reformas, pero también las reformas necesitan ser legitimadas. Para ser legitimadas hay que consensuar, por lo menos hay que socializar, y eso no se ha llevado a cabo. Y como no se ha llevado a cabo y hay tanta incertidumbre alrededor de esto, porque ¿cómo es que se ha cumplido con este trámite? A través de la reunión semanal que realiza el presidente de la República. Ahí un funcionario hace una exposición más o menos sucinta, pero eso no es una exposición detallada. Usted no puede plantear de que vamos a hacer una reforma fiscal e ir y decir, claro que hay que racionalizar, por ejemplo, las leyes de incentivo, pero el problema es que uno esperaría que ya se hayan hecho los estudios de costo-beneficio social que midan el impacto de esas reformas. Si usted no ha hecho eso y usted no me lo presenta, yo voy a tener duda de cualquier decisión que se adopte. Puede ser que en el tiempo se valide como buena, pero mientras tanto yo voy a tener la incertidumbre. Piense en el caso de todo el sector empresarial que puede ser afectado por eso. ¿Cómo se sentiría? Y si eso es el sector empresarial, ¿qué usted le deja a los sectores más vulnerables de la población y a los sectores de clase media, que al final son los que pueden cargar con una reforma fiscal? Entonces el país no es de sorprender que todos estemos expectantes y que todos estemos un poco ansiosos por conocer cuál es el contenido de la reforma que el gobierno ha anunciado de hace meses, que va a presentar al Congreso, pero que no termina de socializar, no obstante de que ha dicho de que la reforma iba a ser resultado de un pacto social, iba a ser un pacto fiscal. Y un pacto precisamente requiere una discusión, una negociación, y eso no se ha llevado a cabo. Entonces, no debemos sorprendernos por la situación que vive el país, porque la incertidumbre ¿qué trae la incertidumbre? Ansiedad. Ansiedad. Entonces tenemos un país ansioso por conocer cuáles son las medidas que eventualmente van a afectarlo y pueden afectar la calidad de vida de la ciudadanía. Esa es la situación que está viviendo el país en términos de esas reformas. La economía parece ser una figura cobarde, cobarde y débil, porque la verdad que desde que hay ese nivel de incertidumbre, se vive en este tipo de escenarios, se dispara el dólar, se dispara el costo de la vida. No es débil, no es débil. Es cobarde. No es cobarde, perdón, no es cobarde tampoco. Lo que es racional. Si usted no sabe
¿cómo van a cambiar las condiciones, el entorno en el que usted está haciendo negocio? En otras palabras, usted desconoce cómo va a ser la rentabilidad de las inversiones que usted eventualmente pueda hacer. ¿Qué es lo correcto que usted haga? Que usted detenga la realización de esas inversiones hasta que usted tenga más información, más elementos de juicio para usted hacer una decisión racional. Entonces, eso no es una actitud de cobardía, es una actitud totalmente racional y pasa prácticamente en todas las economías que enfrentan una situación como la que está enfrentando República Dominicana. Por eso hay que tener tanto cuidado, por eso yo critico frecuentemente a los funcionarios del gobierno por esa vocación que tienen de ser tan mediático, de anunciar cosas sin tener, obviamente, la propuesta a mano y sin previamente a veces sentado a discutirlo con la sociedad, porque eso es lo que usted espera. Usted no se para, obviamente, de eso, anunciar una reforma fiscal sin previamente tener una estrategia de comunicación, sin usted salir donde los sectores a socializarla. Sectores, yo he sido actor fundamental en el año 2012, yo recuerdo cuando nosotros salimos, yo salía con Guarocuya y a nosotros el gobierno nos preparaba un media tour. Y el resultado de eso incluso fue que yo terminé enfermo, luego de pasarme prácticamente 30 días. De hecho, eso se mide. Déjeme decirle algo, para que el público que nos sigue pueda entender las implicaciones de esto. Miren, un gobierno tiene información a mano y sabe perfectamente en este momento lo que está pensando la población respecto a la situación haitiana, lo que está pensando la población respecto a la reforma fiscal. Esta incertidumbre que usted hace referencia, le aseguro que el gobierno tiene medido ya cuál es el impacto que tiene en la población y el nivel de potencial aprobación que puede tener una reforma. Entonces, a partir de ahí, para usted garantizar la gobernabilidad, porque al final estamos hablando ya no tanto en términos técnicos, sino en términos más políticos, entonces usted tiene que actuar en consecuencia, porque usted no puede presentar una reforma que genere una situación de inestabilidad política, de gobernabilidad, porque de eso no se beneficia a nadie. Por el contrario, puede terminar profundizando el impacto negativo de la reforma fiscal que se ha anunciado, porque la reforma fiscal, precisamente por esa situación de incertidumbre que crea, en lo que los agentes económicos asimilan el impacto de la reforma, normalmente tienden a desacelerar la economía, a desacelerar la inversión y eventualmente el crecimiento económico. Impacta la inflación también, don Luis, porque hoy hay un alto costo. Todo ha subido, don Luis. Pero parte de la incertidumbre, sobre todo para los sectores de clase media, ¿cuál es? Que nosotros estamos viviendo una situación de precariedad porque los salarios en términos real prácticamente no se han ajustado. Tenemos 30-40% de inflación acumulada desde la pandemia del COVID hasta la fecha. En algunos casos ha habido ajustes del salario mínimo, pero esos ajustes no han sido suficientes. Y entonces, en medio de ese escenario, usted le está pidiendo a la población, que le consienta una reforma fiscal, pero que le consienta una reforma fiscal que todavía no se conoce de qué magnitud, ni cómo se va a aplicar, ni a quién va a afectar, quién la va a pagar. Entonces, ¿qué usted puede esperar de la sociedad, de la ciudadanía? Y si encima de eso usted le agrega que este es un gobierno que no tiene la autoridad moral para pedirle a la población un sacrificio, esa magnitud, porque ha sido un gobierno dispendioso, tanto que criticó la administración pasada, tanto que dijo del tema del ahorro del 3% que iba a ser del gasto dispendioso de la administración pasada, y ha sido capaz de aumentar la nómina pública en 135.000 millones de pesos con respecto al año 2019, ahora al término del año está proyectado en 35.000 millones, congeló, según la información, el día que se presentó la reforma, congeló la nómina a agosto de este año y como quieren en la propuesta de presupuesto del próximo año, tenemos 30.000 millones más por concepto de nómina pública. Y además de eso, tiene un aumento sustancial en términos de deuda pública y en el pago de los intereses de la deuda. Y entonces usted dice, wow, ¿y cómo esa administración puede tener la autoridad moral para pedirle sacrificio a la población? Entonces, en ese punto, escúchame, don Joaco, en ese punto podríamos decir que la reforma
impactará negativamente 2 veces a la población dominicana. Ahora por la incertidumbre creada con el anuncio y luego cuando ésta esté materializada. Bueno, si usted lo ve en términos emocional, sí. Porque, Económico, porque ahora mismo lo que hay un costo emocional. No se está pagando en términos financieros. Hay algo de eso, pero es marginal todavía, porque hay una cierta depreciación del dólar. Todavía no sabemos porque uno no tiene elemento de juicio hasta que no se mida. El huevo subieron, el arroz y la habichuela. Correcto, correcto. Y es posible que por problemas de expectativa, cuando usted enfrenta incertidumbre, ¿qué es lo que tienden a hacer los empresarios? Que tienden a ajustar los precios de manera anticipada, Exacto. Para protegerse. Y es posible que tengamos, digamos, 2 rondas, que es lo que usted plantea, de aumento de los precios. Un primer impacto ahora y otro impacto posteriormente cuando se conozca realmente lo que es la reforma. Podría ser esa situación, pero ya eso, hasta ahora, digamos, que uno especula que esa puede ser la causa, uno no tiene la evidencia hasta que uno no vea los resultados de la inflación que publica el Banco Central de la República. Ahí vamos a comenzar a ver qué está pasando, por ejemplo, con la canasta en términos inflacionarios. ¿Y usted le cree al Banco Central todavía? Bueno, déjeme decirle algo. Porque yo no le creo. El tema de las estadísticas, es el siguiente. Incluso yo trato de cuidarme, yo he disentido del Banco Central y en momentos lo he criticado. Yo tengo que hacer una aclaración aquí por un problema de respeto al público que nos sigue y a ustedes mismos. Yo trabajé 20 años en el Banco Central y obviamente puedo estar sesgado a la hora de emitir un juicio como el que estoy haciendo referencia en temas inflacionarios, pero también el banco es una institución que desde mi punto de vista, con su desacierto en el balance, es una institución que le ha hecho aporte a la estabilidad del país y que uno tiene que dar el beneficio de la duda. Con estas cosas no basta con uno ser, por ejemplo, digamos, contrario al gobierno, tener una visión en términos políticos que uno pueda disentir del gobierno. También uno tiene que tratar de mantener una dosis de prudencia y de objetividad, que por lo menos las personas que nos están escuchando piensen que nosotros hacemos un esfuerzo por venir aquí a servir la información, no solamente, que yo no voy a decir que sea creíble, pero sí que se pueda verificar. Se emite en el marco, digamos, de respeto y de un esfuerzo por ser objetivo. Joaquín. Importante la visión que usted tiene, yo creo que, y esa aclaración que le ha hecho es correcto. El tema del dólar es un problema de política monetaria y quien hace la política monetaria es el Banco Central, no tiene que ver otros factores. Sabrá Dios por qué lo hace, acaba de bajar un cuarto de punto, como llaman, producto de lo que hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces es natural para poder hacer un poquito más competitivo. Pero el señor Reyes ha esbozado en sentido general algunas cosas. Pero a mí me parece tal vez que hay, y por eso quiero oír su opinión, que ya es una persona con experiencia, que no es la mía, no es mi área, esa no es mi área de experiencia. Yo en pocas cosas tengo experiencia, pero tal vez en vivir. Pero yo creo que el presidente Abinader, al anunciar las reformas, porque no solamente una, él anunció la reforma constitucional, anunció la reforma del Código de Trabajo, del tema, la reforma laboral, anunció también, trató de hacer más o menos el ajuste de las fusiones, de la reforma administrativa del Estado, vamos a llamarle así, a llamarle de esa manera, trató y esbozó meramente, algunas cosas se hicieron. Y al mismo tiempo habla de la famosa reforma fiscal, tributaria, integral y del gasto. Aprobaron una ley de reducción de gasto, de responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo eso implica alguna reducción de gasto para el gobierno, un tope para el gobierno. Tal vez no será que él, y es lo que yo más o menos me he dado cuenta que ha ido pasando, él va haciendo consultas con los sectores antes de hacer pública finalmente el resultado. Es lo que a mí me parece. Recuerde que anteriormente en el 2021 se habló de una reforma, se circuló una versión y el gobierno inmediatamente, al ver la reacción
que en ese momento creo que fue bastante fuerte por parte del pueblo, ¿verdad? Dijo, no, esa no es No la suspendió, dio marcha atrás. No es la reforma del gobierno y dio marcha atrás. Hay otros economistas que hablan también que es una reforma mucho menor, que en vez de ser el 3% que debería ser para reducir la brecha, es de 1,5, 1,40, 1,25. Usted que está más inmerso que nosotros en esas áreas y que tiene amigos también en el gobierno que le pueden... ¿Por dónde anda realmente? Porque hay que esperar que él presente, como usted muy bien dice, la reforma. Nadie la conoce. Estamos dando opiniones sobre lo que nosotros presumimos que puede venir y algunos elementos que usted muy bien ha señalado que inciden en el precio. Faltó inclusive una que se le escapó, una que estoy seguro que tiene muy en la cabeza, que es la huelga que hay ahora en los puertos del este de los Estados Unidos. Que Así eso es. va a traer todavía un encarecimiento tal vez más directo para nosotros también. ¿Qué usted opina? Tal vez es esa la misión de él, de auscultar los sectores primero y después presentar la reforma posteriormente, en vez de presentar la reforma y dejar que los sectores opinen. Bueno, en términos de estrategia de comunicación, pueden haber N estrategias de comunicación. Lo que uno espera es que la estrategia de comunicación sea efectiva, que cumpla su cometido. Al final, el gobierno puede elegir la que entienda más conveniente. Ahora, lo que uno percibe que la forma como se han manejado estas cosas parecen atropelladas e improvisadas. Esa es la percepción que uno tiene. Porque cuando usted, con la experiencia política, por ejemplo, que ha tenido una persona como usted, que ha sido canciller de la República, que tiene esa experiencia de Estado, usted sabe al lado que... de Joaquín Balaguer. Y en periodos más complejos quizás, más complejos y donde existía tal vez hasta menos institucionalidad y eso exigía que uno fuera más cuidadoso con los pasos que tenía que dar. Pero en una sociedad hoy día tan transparente como una sociedad dominada por las redes, por los medios de comunicación, entonces se esperaría que uno sea más prudente y más cuidadoso a la hora de estructurar la narrativa, el discurso, para uno vender una reforma. Por ejemplo, toma usted la reforma constitucional o la reforma, por ejemplo, de la reforma administrativa, que yo digo la reingeniería del Estado. Tomemos esa, por ejemplo. ¿Cómo queda el gobierno en una situación como esa? Anuncian, objetivo, reducir 25 mil millones de pesos, ahorrar, para una forma de justificar que el gobierno está haciendo los ahorros posiblemente para poder precisamente solicitar a la población que le consienta una reforma fiscal. Cuando usted va al proyecto de presupuesto que está actualmente cursando en el Congreso, ¿qué es lo que usted encuentra? Bueno, que en realidad del 4% para educación preuniversitaria, ahí se tomaron 0.2% de eso, o sea, solamente se le asignó 3.80 y junto con esto se tomaron ese 0.20 y se le asignó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y entonces usted lo que hizo fue que le quitó aproximadamente 17, 18 mil millones que anteriormente correspondían al Ministerio de Educación, para traspasárselo al otro, pero usted no generó ningún ahorro. Entonces usted dejó la palabra, quedó la palabra empeñada en términos del ahorro que se iba a producir, pero en términos también de la fusión de estos entes del Estado, de estos ministerios, tampoco se podía llevar a cabo, porque antes de eso usted debió de llevar eso al Congreso, que lo aprobara el Congreso, pero antes de eso debió hacer los estudios correspondientes, que lo manda la misma ley de administración pública, y que uno dice, de hecho, yo reitero por enésima vez, es que en sentido general, todo lo que tienen algún nivel de conocimiento de lo que es el Estado está de acuerdo de que es el espíritu de la propuesta del gobierno es positivo. Es positivo porque aquí hay duplicidad de funciones, hay instituciones que no aportan nada en términos de bienestar a la población y que por tanto deberían de ser eliminadas, y hay otras que tienen vocación de que algunos de los servicios que ofrecen, de los bienes públicos que ofrecen, que están en duplicidad con otras instituciones, pues por lo menos se ha fusionado para eficientizar y obviamente ahorrar recursos al Estado. Eso no cabe la menor duda de que es una aspiración de la sociedad dominicana.
Ahora, no desperdiciemos esa oportunidad haciendo tontería. Míreme, no propongamos cosas sin previamente tener los estudios, porque ¿qué es lo que confirma que están improvisando? Que una vez hay una reacción en la opinión pública, entonces el Ministerio de Administración Pública saca un comunicado oficial diciendo que los empleados no deben de tener precisamente una situación de incertidumbre, que deben de esperar pacientemente a que se realicen los estudios correspondientes y se haga la evaluación de personal. Y entonces, ¿qué es eso? La confirmación de que no se había hecho nada y que estamos improvisando. Y entonces, sobre esa base, no hay estrategia de comunicación que funcione. No hay estrategia de comunicación que funcione. Por más que uno trate de justificar con una retórica lo más elegante, lo más estructurada posible, si no tiene contenido, al final se queda en retórica. Y eso es parte de lo que yo creo que le ha pasado al gobierno. No basta con usted crear una narrativa. La narrativa tiene que tener consistencia, tiene que tener sustancia. Okay. Don Luis, si bien es cierto, no tenemos claridad de en qué va a consistir, sobre todo la reforma fiscal, el hecho de haber mandado ya la ley de presupuesto al Congreso no nos da a nosotros una idea de por dónde viene. Claro, no. Quizá no nos dice exactamente en términos de la reforma, pero sí hay elementos que hacen pensar que es casi imperativo que en los próximos días estemos conociendo la reforma. Porque cuando uno ve los niveles de inversión pública que hay asignado ahí, el gobierno está rompiendo su propio récord negativo en términos de asignación de recursos para inversión pública. Ahí tenemos 188 mil millones de pesos, que es menor que lo que tenemos en este año, que ya era un nivel bajo históricamente, muy bajo históricamente, 2.7%. ¿Sabe cuánto es eso? Equivalente al Producto Interno Bruto, con 2.3%, debe ser el nivel más bajo. Desde que nosotros, hay que revisar, hay 90 años de historia, de estadística presupuestaria actualmente que están disponibles. No hubo tiempo de hacer los cálculos, pero uno presume por la experiencia que debe ser el nivel más bajo. El tema es que con los niveles de deterioro que se presentan, que presentan hoy día los servicios públicos y la infraestructura sobre todo, pero usted toma desde el 911 al problema de educación, al problema de pasaporte, al problema de salud, a los problemas en sentido general, problemas de electricidad, los problemas de agua potable y sobre todo los problemas, por ejemplo, de alcantarillado, los problemas, por ejemplo, que nosotros hemos visto aquí en la ciudad de Santo Domingo, los problemas de transporte, el problema, por ejemplo, de los semáforos. O sea, prácticamente ha habido un deterioro generalizado de los servicios y en parte, ¿por qué es eso? Porque ha habido una baja inversión pública. Además, puede haber un problema de eficiencia porque el gobierno obviamente tampoco ha dado muestra de eficiencia alguna. Un gobierno que es capaz de aumentar la nómina en 134 mil millones de pesos, prácticamente casi 2% del Producto Interno Bruto en 4 años, uno tiene en principio que sospechar de que ahí no ha habido eficiencia. No solamente porque la ha aumentado, porque usted pudo haber aumentado la nómina y tener eficiencia. Es que usted le aumentó la nómina a la Policía Nacional y realmente ha mejorado la seguridad ciudadana en esa proporción. Uno tiene duda. Usted ha aumentado, por ejemplo, a otros servidores del Estado, ¿y dónde usted ha visto la mejoría? Uno se pregunta, ¿cuál es el servicio del actual gobierno donde ha habido mejoría en términos de servicios públicos? Todavía uno no lo ve. Y mientras tanto, el gasto público, sobre todo el gasto excluyendo el pago de los intereses de la deuda, que es el que se supone que impacta la calidad de vida de la población, ese gasto, excluyendo los intereses de la deuda, ha aumentado 2% del Producto Interno Bruto. Y es lo que está generando esa situación, o sea, de que prácticamente estamos dejando. ¿Es de más de un 5%? No, el déficit que ellos tienen a nivel de gobierno central es 3%. Cuando uno suma el déficit del Banco Central
que es parte también del problema, de la ecuación, aunque uno normalmente lo saca porque aquí no hay esa cultura, hacia afuera no, cuando uno va a dar las explicaciones con los inversionistas internacionales, tiene que hablar del déficit total del sector público y tiene que incluir el déficit del Banco Central, con eso suma 4,5%, y entre 4,5% y 5% es el déficit que estructuralmente se ha estado manejando la economía dominicana. Y entonces, explíqueme cómo se plantea el país, porque el ministro de Hacienda, ante la Cámara Americana del Comercio, al final de la semana pasada, expuso que el propósito de recaudación en una reforma era de 1.07% del PIB. Y entonces uno dice, pero y si esa es el monto a recaudar, más que usted le sume alguna chilata por ahí en reducción de gastos, y no llena las expectativas ni siquiera del déficit Déjeme fiscal. decirle que una de las cosas interesantes es que cuando yo analizaba los datos, justo antes de venir para acá, ayer me pasaba un buen rato. Antes de yo usualmente ir a los programas, pues tengo que dedicarle tiempo para poder añadir orientar. valor. No, además de orientar, no puedo venir a repetirme. Si yo vengo, yo no sé cuántos programas, y cada vez que voy a un programa tengo que tratar de adicionar algo nuevo para que justifique el tiempo que la población, los seguidores del programa van a dedicarnos a nosotros durante esta intervención. Entonces, si usted ve lo que manifestó el ministro de Hacienda durante la intervención en la Cámara Americana de Comercio, y ahí él hizo una distribución de 110,000 millones de pesos en 5 o 6 rubros, pero el monto básicamente destinado a inversión son 30,000 millones. Eso sería 30,000 o 40,000 millones, que sería más o menos 0.5% del PIB. Y usted dice, usted va a hacer una reforma para aumentar la inversión de 2.3 que tiene a 2.7%. Y nosotros decimos, wow, pero es que entonces sería una oportunidad perdida, porque 2.7% del PIB con los niveles que tenemos actualmente, 0.5, es nada. Con eso va a mejorar muy poco los niveles de inversión pública. No, señores, aterricemos, y es una invitación al propio gobierno, a los propios funcionarios que uno le hace de la mejor buena fe, porque al final el país es de todo y uno quisiera realmente que nosotros podamos garantizarle mejoría en el bienestar de la población, pero para eso tenemos que hacer la cosa bien, y obviamente parte de la responsabilidad nuestra y de la de ustedes también es hacerle notar al gobierno, mire, hay esta falencia, hay estos problemas. Con eso que ustedes están planteando ahí, ustedes mismos van a tener dificultad y van a dejar mayores problemas de lo que ya tenemos. Entonces, hay un tema adicional, y es que en esa distribución de esos 110,000 millones, imaginemos que era 1.6, 1.7% lo que dijo el ministro, 1.6, 1.7 del PIB para el próximo año. Eso es aproximadamente 120,000, 130,000 millones de pesos. Y uno dice, bueno, los otros 20,000 millones podría ser que lo vayan a destinar para disminuir el déficit fiscal, que para el próximo año está en valor absoluto 240,000 millones. Oigan, entonces, 240,000 millones, usted dice, vamos a disminuirlo, amortiguar algo en 20,000 millones. Y uno dice, pero también eso será suficiente, porque hay que explicar cosas técnicas aquí. Y eso es una de las cosas que yo más critico en los momentos actuales, sobre todo con las decisiones de política económica. Las decisiones de política económica, en sentido general, todas, que este país debería de haber desarrollado las capacidades, no la cultura, no la capacidad, porque ya nosotros tenemos la capacidad, es la cultura de evaluar en términos de costo-beneficio social las políticas, pero también las políticas hay que hacerlas transparentes. Por ejemplo, yo veo el tema de la política de el combate a la criminalidad y la lucha, por mejorar la seguridad ciudadana que se ejecute en la Policía Nacional. ¿Y quién no está de acuerdo con eso? Todos. Todos estamos de acuerdo con eso. Todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, hay un plan que nunca se ha hecho público y obviamente tampoco nunca ha habido transparencia respecto a lo que fue la línea de base de dónde se partió, cómo es que se ha ido avanzando, y todos los que tenemos algún nivel de entrenamiento en el diseño de política pública, sabemos
que una política pública, por mejor que se diseñe, si en el seguimiento no es transparente, o sea, no puede ser lo que se llama en inglés accountability, o sea, no puede usted rendir cuenta, la rendición de cuenta. No hay rendición de cuenta, pero rendición de cuenta por parte sobre todo de terceros que sean imparciales. Porque si usted se para y me dice, me bajó la criminalidad en tanto por ciento, usted mismo que se está midiendo, yo puedo creerle o no creerle, pero así no se hace política pública, no se hace política pública, y por más esfuerzo que hagan, no va a ser posible mejorar la credibilidad de ese organismo que todo clamamos porque mejore su credibilidad y mejore su desempeño, que es la Policía Nacional. Pero es un problema de defecto en el diseño de la política pública, y se traen consultores, y yo no sé cómo no hay consultores que se paren ahí y le digan, mire, por lo menos, señor presidente, es que así no se diseña una política pública confiable, y le meten en la cabeza, no como frecuentemente uno percibe. ¿Por qué uno percibe eso? Porque usted va a las redes y en las redes usted se entera de una serie de crímenes que ocurren que la policía no da cuenta de ello. Y usted dice, señor, pero esto es una falta de transparencia total. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en la información que ellos me reportan? Entonces, ahí hay un problema, hay problemas. Y uno invita la atención de los funcionarios, señores, pero por Dios, o sea, no nos encerremos, que nosotros ya pagamos bastante con lo que hemos hecho en gobiernos anteriores, sin dejar de reconocer que también hubo avances, de que hubo progreso, pero eso no quita que nosotros también no tenemos espacio para mejorar las cosas que no hicimos en algunos casos tan bien y en otros que sencillamente no lo hicimos bien. Hay un detalle del presupuesto. Antes, en esa misma, para sumar, entonces el gobierno nos ha dicho que la intención es duplicar el Producto Interno Bruto de aquí al 36. Al 36. Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Eso es posible? Claro, diga posible. El problema es que con esos niveles de inversión que usted tiene... No, déjeme explicarle en términos rápidamente, tratar de resumirle un tema que es muy complejo. Mire, usted necesita una serie de precondiciones para usted crecer a tasa. Usted necesitaría crecer a una tasa en lugar de 6%. En el periodo que nosotros más hemos crecido en los últimos 30 años, para que el público tenga una referencia, fue en el periodo del año 2012 al 2019. Crecimos una tasa de 6 y tanto por ciento, 6.5%, promedio anual. Para nosotros crecer, duplicar el Producto Interno Bruto de aquí al año 2036 que se propuso, son 12 años. Usted debería estar creciendo una tasa de 7-8%. Para crecer a tasa de 7-8%, usted necesitaría aumentar la inversión en general, puede ser pública, privada, complementada, ¿verdad? Y para eso usted necesita atraer inversión extranjera. Entonces, para atraer inversión extranjera, nosotros tenemos una serie de cuellos de botella. Necesitamos mejorar la competitividad de la economía. ¿Cuáles son los factores que pueden mejorar la competitividad de la economía, que hoy día son aspectos centrales? Uno de los aspectos centrales hoy día son los temas de comunicación, porque hoy día prácticamente todas las empresas, sus procesos están fundamentados en buena medida, y eso es un gran componente de costo en la comunicación. Aprovechemos la reforma si nosotros vamos a hacer eso, y entonces veamos el tratamiento impositivo que nosotros le vamos a dar al sector comunicación. Pero también tenemos un problema. Nuestra energía es una energía muy cara. Energía cara. Y de mala calidad. Si nosotros tenemos dos componentes, la energía cara, comunicación cara, transporte caro, y tenemos una mano de obra, sobre todo, con una escasa calificación, nosotros tenemos un desafío muy grande para crecer a esas tasas. Eso no se hace de un momento a otro. Eso no son aspectos que usted puede modificar a corto plazo. Usted tiene que tener un plan. ¿Y dónde está la Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es la evaluación que hemos hecho de la Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles son las modificaciones que tenemos que introducir en la Estrategia Nacional de Desarrollo para alcanzar eso? Cuando nos expliquen eso, entonces uno obtendrá más elementos de juicio para decirle, sí, eso es posible, eso hace sentido, y podríamos alcanzar esa meta. Mientras tanto, otra vez, uno lo que tiene es incertidumbre y duda respecto a eso. Don Luis, pero usted ha hablado de 4
usted habló del crecimiento, por ejemplo, promedio del año, de los últimos 7 años, entre el 12 y el 19. Correcto. Y usted habló de 4 áreas que evidentemente de alguna manera tuvieron que mejorar para usted poder crecer. Si no se han mejorado esas áreas y el país como quiera creció, pues yo creo también que tal vez es posible, porque la economía no es a veces todo el gobierno. El gobierno regula, y ayer lo decía César Regano aquí, la idea es que el gobierno regule lo menos posible y que el sector privado crezca. Y él decía que es perfectamente alcanzable la meta de llegar a ese crecimiento sin ningún tipo de inconveniente. Las áreas que usted dice son áreas inclusive, por ejemplo, la comunicación es un área fundamental que el país desde hace años, no ahora, desde hace muchos años, es un referente y es una de las razones por las cuales aquí se mueven muchas empresas, por la facilidad que hay, la ubicación que hay y la facilidad que hay en la comunicación. Las otras áreas que usted dice, también yo creo que es factible. Pero nosotros hablamos de esas situaciones, sin embargo el país crece. El país sigue creciendo, no al ritmo que, como usted dice, por ejemplo, del 7% para alcanzarlo, pero el país crece. El país crece porque es que hay un aparato productivo y hay toda una... Don Juaco quiere llevarlo al sistema. terreno donde Balaguer dejó este país como una nave para despegar y despegó y está en piloto automático. No, es lo que quiere decir don Juan. Eso De traducción de español a español, don Juan. No. Yo lo que quiero decir es... Eso no... Está en piloto automático, el país está creciendo, es una realidad. No podemos hablar, pero por eso digo, crece producto de las reformas que se hicieron aquí en el 90 y en el 91. Correcto. Que es lo único que hay establecido. Correcto. Lo único que hay establecido. Razón, porque ni siquiera la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, faltan cerca de 60 leyes para poderla adecuar y no se ha revisado y en muchos casos no ha funcionado. Correcto, pero el tema es, y concuerdo completamente con usted, 2 cosas solamente quiero puntualizar. Recuerde que estamos hablando de duplicarlo al año 2036 y eso es la primera limitante que tenemos. O sea, usted piensa, lo que si hemos en 12 hecho años, en 148 años, lo vamos a hacer en 12 años. Eso es lo que tenemos, Gameto. No es si vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo. Lo segundo es, tal como usted señala, nosotros nos estamos beneficiando de las reformas fundamentales que hicimos, 3 o 4 reformas, la reforma laboral, la ley de inversión extranjera y la gran reforma fiscal, la última, que se hizo en el año 92. Eso se hizo entre el 92 y 94. Hay alguna que me falta, pero son 4 reformas fundamentales de ese periodo. Y eso creó, por eso cae la reforma arancelaria dentro de la reforma fiscal, porque fue una reforma fiscal global que se hizo. Entonces, la liberación, perdóneme, del mercado de divisas posteriormente. Bueno, eso vino. Eso permitió que nosotros alcanzáramos las tasas de crecimiento. El país se benefició de esas reformas. Pues esas reformas tienen 30 años. Hace falta una segunda ola de reforma en esa dirección que refuercen esas cosas que nosotros tenemos, porque el agotamiento es notorio ya. Nosotros, una de las cosas que se discuten a nivel técnico es si el crecimiento potencial de la economía está comenzando a declinar, y eso es posible. ¿Qué es el crecimiento potencial de la economía? La capacidad de riqueza que puede generar la cantidad de riqueza que puede generar una economía, digamos, en un año dado. Entonces, ese máximo, sin generar, digamos, presiones de precios, sin recalentar la economía, eso es lo que es el potencial que tiene una economía. Y en las mediciones que se habían hecho, había un consenso de que el crecimiento de la economía dominicana andaba entre un 5 y un 6%. 5 o 6%. Hoy día parecería que eso tiende a disminuir más hacia el 5 que hacia el 6. Y entonces es una señal de que esas reformas se han estado agotando. Pero además porque
la estructura de la economía dominicana ha cambiado radicalmente, el mercado laboral ha cambiado radicalmente, la ley de seguridad social ha introducido nuevos elementos y entonces es verdad lo que decía posiblemente Dargan, que ya no se necesita tanto el peso del gobierno, pero todavía aquí hay una serie de proyectos que el sector privado le cuesta mucho trabajo poder arrancarlo, por lo menos con la celeridad que nosotros requerimos, y tal vez eso necesite el concurso del gobierno y por eso la importancia de la inversión. Del 6%, 7% que invertíamos en la época, en el periodo de gobierno del doctor Balaguer, hemos bajado al 2.3% que tenemos en la ley de presupuesto para el año 2025 y quizás al 2.7%, quizás al 3% si se aprueba la reforma. Y uno dice, ¿eso será suficiente para nosotros generar la infraestructura, las carreteras, puertos, aeropuertos y todo lo que tenemos que hacer? Mejorar el sector eléctrico, todo el tema de la capacitación, mejorar todo lo que se necesita para mejorar la productividad y la competitividad de los sectores productivos y entonces poder acelerar el crecimiento económico. Don Luis, cuando el PLD llegó al poder en el 96, el Producto Interno Bruto era 18,000 millones de dólares. Cuando sale en el 20... Eran 88,000 millones. 88,000 millones. Bueno, 90,000 millones. 90,000 millones, 89,000, 89. Con Danilo casi 92. Okay. Sí, yo creo que de hecho, casi 94. Es decir, ¿cómo fue que eso pasó? Déjeme explicarle. Primero, aquí hay dos aspectos fundamentales. En los años 90, nosotros nos beneficiamos de estos aspectos de las reformas que se habían hecho. ¿Y qué aprendimos? Un elemento que no vino con la reforma, sino que fue parte del desarrollo político y económico del país. ¿Cuáles? Primero, nosotros aprendimos a hacer consenso, a ponernos de acuerdo, sentarnos en una mesa, y eso aportó estabilidad política. Un tema central, estabilidad política, que comenzó ya al final del periodo de gobierno del doctor Balaguer. Recordemos los acuerdos, precisamente esas leyes que estamos hablando, esas modificaciones fueron resultado de esos consensos, que era lo que le estamos criticando ¿a qué? A la presente administración. Que no lo hace. Que no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que garantiza la estabilidad de eso. Míreme, en el tiempo, ¿qué otra cosa vino? Que hubo una generación de jóvenes que nos mandaron a estudiar al exterior después del fracaso del acuerdo con el Fondo Monetario en el año 1984, y ese mismo gobernador que está ahí, don Héctor Valdés Albizu, que fue de la primera persona junto a Luis Manuel Piantini y otros técnicos más del Banco Central, a ellos lo mandaron al Fondo Monetario Internacional y lo comenzaron y le enseñaron a diseñar política monetaria, política de estabilización. Yo fui beneficiario de ese entrenamiento junto con otro grupo de técnicos que todavía están en el Banco Central, y poco a poco los políticos fueron aprendiendo de que las políticas populistas terminaban generando inflación, generando situación de inestabilidad, de pérdida de poder de compra de la población y generando inestabilidad en términos políticos. Entonces, le fueron dejando el espacio para que los técnicos pudieran diseñar política orientada a mantener la estabilidad económica, macroeconómica, y la combinación de la política macroeconómica, de la estabilidad macroeconómica con la estabilidad política, más las reformas que se habían implementado. Ese conjunto de cosas creó un círculo virtuoso que ayudó a ese crecimiento, que luego se le agregan ya detalles a partir de la administración de Danilo Medina, que viene con algunas ideas propias, y dice, tenemos una deuda social muy elevada, tengo que cumplir con el 4%, pero yo voy a hacer el 4%, y con el 4% vamos a hacer lo siguiente: yo voy a forzar para que este problema que tenemos de la sobrepoblación en las aulas, hay que disminuirlo para poder mejorar la educación, y tengo también que darle alimentación escolar, porque sabemos que un niño que no se alimenta en los primeros 7 años de vida, luego tiene problemas cognitivos, y entonces
tomamos el 4% y tratamos de movilizar, generar spillover en todo el territorio. Se distribuían las escuelas de una manera inteligente, en el sentido que recuérdense que no se llamaba licitación, sino que eran sorteos, y eso le permitía al gobierno mucha flexibilidad para establecerla en cualquier lugar remoto, y eso motorizaba la economía y generaba un impacto muy favorable en términos de crecimiento. Si usted le agrega a eso la atracción de inversión extranjera, el clima de estabilidad económico, macroeconómica, la inflación más baja que habíamos tenido posiblemente en promedio durante muchos años, la inflación durante el periodo de Danilo fue de alrededor de 4%, una inflación increíblemente baja, a pesar de que al principio los precios del petróleo fueron muy altos, muy elevados, pero ahí había mucha destreza y mucha coordinación, sobre todo en los primeros 4 años. Todo eso crea ese círculo virtuoso, ese clima empresarial apropiado y esa sinergia entre lo público y lo privado que permite que se crezca en los términos que se creció en ese periodo. Y obviamente en el gobierno anterior del doctor Fernández también hubo el crecimiento por las razones que ya expliqué. En principio, en los años 90, porque heredó la reforma, y aunque tuvo muchas dificultades del año 2004 al año 2012, sobre todo por la crisis financiera del año 2008-2009, hay que reconocer que eso se manejó dentro, digamos, razonablemente bien, no perfecto, porque esos procesos son tan complejos que no es posible que usted lo maneje sin que usted cometa algún error. Don Luis, yo creo que un último tema, yo quería ver la reducción del presupuesto. Este año tenemos un presupuesto de un millón de millones de 619 mil millones, y ahora vamos a tener 1.000.000.484.000, una reducción de 135 mil millones que yo no entendí en dónde fue que se cuajaron esta reducción. No es el resultado de que el gobierno, la ley que se aprobó antes de la ley de responsabilidad fiscal establece un tope al crecimiento del gasto, y eso es un elemento positivo que también hay que resaltar. Como yo digo, no hay que venir solamente a criticar. Eso es una decisión que se adoptó y que va en la dirección correcta. El gobierno no puede permitir que siga creciendo el endeudamiento en los términos que ha tenido lugar en los últimos años. Entonces, eso le pone un tope al gasto y dice que el gasto no puede crecer más de 3% por encima del crecimiento real de la economía. Digamos que si la inflación va a ser 5, va a ser 4 de esto, pero no puede crecer más de el crecimiento real 5 más 3, digamos 8. Si no hubiese existido la ley, hubiésemos crecido 1.2% más, que son como 80.000, 90.000 millones, 90.000 o 100.000 millones más, y todavía más, porque podían haber aumentado el déficit en lugar de 3 y haber crecido eso que usted está diciendo, lo que faltan los 130.000 millones. Entonces, eso es el resultado de la ley. Obviamente, la forma como se ajusta, ya ahí uno puede tener diferencia, uno puede decir, no me gusta la forma como se ajusta porque tú has ajustado educación cuando tú debiste de no permitir que siguiera creciendo la nómina. Había, obviamente, que recortar el tema del endeudamiento, las pensiones, toda esta locura que han estado ocurriendo, pero en sentido general es preferible tener esa situación a que siga creciendo el gasto en los términos que va, porque al final todos sabemos que eso no es sostenible. Don Juaco tiene una hipótesis, finalmente, don Juaco, de eso que usted ha entrado en coincidencia con ella, que don Juaco entiende que más que un momento de reformas y de implementación de la ley de estrategia nacional, el país necesita un gran pacto social y político para encauzar el futuro de la nación en la ruta que ha proyectado el gobierno. Bueno, es que yo celebro y que compartamos esa visión. Es que si nosotros queremos dar el gran salto al que todos aspiramos, aquí están dadas las condiciones ya para poder sentarnos, entendernos, porque el gobierno ha identificado los problemas. Repito, estamos de acuerdo con el tema de las fusiones planteadas, estamos de acuerdo con la aprobación de esa ley. ¿Pero está de acuerdo usted o está de acuerdo el PLD? ¿Está de acuerdo usted o está de acuerdo el PLD? No.
Yo hablo por mí. Ok. El partido no ha fijado posición sobre eso, que debería de haberla fijado. Pero yo hablo por mí. Mi condición de técnico, óigame, todo eso. Como he sido toda la vida y voy a estos programas y fijo posición, Al margen del quehacer político. es que yo creo que primero, para que respeten las cosas que yo expreso, lo primero que yo tengo que hacer es apegarme a la mera visión profesional. O sea, yo entiendo que hay un quehacer político que permite que uno tenga más flexibilidad con el manejo del lenguaje y las cosas que se plantean, pero yo no tengo ese perfil. Vamos a ser claros, yo no tengo ese perfil. La gente no me percibe a mí, por ejemplo, como un político tradicional que viene a hablar cosas aquí, digamos, en ánimo... Para hacerse populista. Para hacerme populista. Yo no tengo ese perfil, no cumplo con ese perfil. Entonces, yo celebro que uno comparta esa visión, porque, repito, incluso podemos discutir las razones por las que el gobierno requiere la reforma fiscal o no, que también yo creo que es resultado de errores. Ahora, después que se cometen los errores, yo podría decir, no podemos permitir que el país se descarrile y terminemos en una situación como esa, porque esa no es una posición de una persona que tiene experiencia de Estado. ¿De acuerdo? No hay que esperar. Uno lo que debe desear es que el gobierno lo haga bien. Que lo haga bien, ¿sabe para qué? Para que eso presione a la oposición a tener que hacer propuestas más inteligentes, propuestas más elaboradas, propuestas más estructuradas para el bien del país. Si un gobierno lo hace bien, la oposición está compelida a tener que crecer. Entonces, eso es lo que uno espera y por eso uno le reclama a la administración de que las cosas la haga en los mejores términos posibles para bien del país, y hacerlo en los mejores términos posibles convoca necesariamente a un gran pacto social. Es redefinir el contrato social, de Rousseau, la gran contribución de Rousseau. Eso es lo que amerita, y luego de eso lo podríamos expresar en el marco de una estrategia como la Estrategia Nacional de Desarrollo, y ahí se plantean los grandes objetivos, 4 o 5 grandes objetivos que nos planteemos para los próximos 15 o 20 años. Gracias, don Luis. La verdad que yo sigo impactado cada vez que tengo este contacto con usted, patrón, y tanto que lo jodo y lo molesto. Nunca, no sí, diga eso, patrón, porque me ofende, sí. Oigamento, de eso. Si usted se siente, Oigamento, que usted me molesta, yo me voy a sentir, Oigamento, mal para venir aquí, no, de ninguna manera. Gracias por este gran encuentro y permítanos, don Luis, al momento que se conozca cabalmente ya la propuesta de reforma, molestar de nuevo y ocupar su tiempo. No será una molestia para mí, será un placer volver a compartir con ustedes y con el público que lo sigue. Muchas gracias, don A Luis. mí me gustaría que la próxima vez venga también un chin como político. Bueno, yo podría, ya yo no tengo problema, Congreso, yo no tengo problema en abordar el tema político. No es que para mí, de hecho, hoy nosotros yo voy con el secretario general, tenemos una invitación al almuerzo del grupo Corripio, y ahí habrán planteamientos, posiblemente el partido fije posición sobre varios de los temas que hemos tocado aquí, pero eso no quita que en algún momento yo pueda abordar problemas políticos, porque yo tengo mi visión política también. O sea, nadie pasa por el Estado y dura 30, 40 años como yo, sin al final tener una visión política de cómo hacer las cosas y la visión de lo que yo entiendo que debe de ser el Estado, que es una de las pocas cosas, de lo que no se ha discutido a propósito de la propuesta. ¿Cuánto Estado? Hay que ver el tamaño que es tan grande y cuáles son las funciones que el Estado, nosotros entendemos, debe de cumplir. Y entonces a partir de eso podemos comenzar la discusión del pacto, ¿verdad? Pero antes de eso tenemos que tener una visión, y yo creo que eso ha estado ausente aquí en el país. Gracias, don Luis. Un gran placer, un honor tener a este hombre, que yo insisto, debe ser santiaguero, indiscutiblemente. Yo no soy de Santiago, pero soy de cerca de por allí. Yo soy cibaeño. Gracias, don Luis Reyes. Una gran escuela, y yo aprendo bastante cada vez que tengo este contacto. Gracias, y lo tendremos pronto con nosotros de nuevo. Vamos a hacer una pausa, regresamos.